millonario queda paralizado al ver a su ex esposa embarazada vendiendo tacos en la calle. El aroma a café recién hecho inundaba la oficina de Alejandro Montero mientras contemplaba el paisaje urbano de Ciudad de México desde su despacho en el piso 50. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba mientras revisaba los últimos detalles de la fusión que cambiaría para siempre el rumbo de Montero Sustainable Solutions, la empresa que había construido desde cero hacía 15 años. La secretaria interrumpió sus pensamientos con un suave golpe en la puerta. «Señor Montero, la señorita Isabela León está aquí para la prueba final del vestido de novia». Alejandro sonrió al pensar en su prometida, la brillante empresaria, que en 2 días se convertiría en su esposa, sellando así la unión de 2 de las empresas más importantes en el sector de innovación ambiental de Latinoamérica. «Dile que bajo en 5 minutos», respondió mientras guardaba los documentos en su maletín de piel. El reloj marcaba las 11 de la mañana y el sol brillaba con intensidad sobre los rascacielos de cristal que rodeaban su edificio. Se ajustó la corbata frente al espejo y observó su reflejo. A sus 38 años, su rostro mostraba la determinación de quien ha dedicado su vida a construir un imperio. Mientras el elevador descendía, Alejandro recordaba cómo había conocido a Isabela en una conferencia sobre energías renovables en Barcelona. Ella, con su visión innovadora sobre la transformación de residuos en energía limpia, lo había cautivado no solo por su belleza, sino por compartir su ambición de revolucionar la industria sustentable. Al llegar al lobby, el aire acondicionado le dio la bienvenida, contrastando con el calor que ya comenzaba a sentirse en las calles. Isabela lo esperaba radiante, con su característico traje sastre blanco y una tablet en la mano, revisando los últimos correos de la oficina. «¿Listo para ver el vestido más hermoso que jamás hayas visto?», preguntó ella con una sonrisa que iluminaba la habitación. Alejandro asintió, aunque su mente seguía parcialmente ocupada en los detalles de la fusión que se firmaría después de la boda. «Antes de ir a la boutique, ¿te parece si almorzamos algo ligero? Hay un nuevo restaurante cerca que quiero mostrarte», sugirió Isabela, entrelazando su brazo con el de él. Alejandro consultó su reloj, calculando mentalmente si tendrían tiempo antes de su próxima reunión. Salieron del edificio corporativo y el bullicio de la ciudad los envolvió. El contraste entre el silencio climatizado de la oficina y la vida vibrante de las calles siempre los sorprendía. Caminaron por la avenida, pasando junto a vendedores, ambulantes y oficinistas que aprovechaban su hora de almuerzo. Fue entonces cuando algo captó su atención. En la esquina, entre los puestos de comida callejera, una figura familiar removía con experticia la carne sobre una plancha humeante. El mundo pareció detenerse cuando sus ojos se encontraron con los de Carolina, su ex esposa, quien con un delantal gastado y el cabello recogido en una coleta, preparaba tacos con la misma dedicación con la que años atrás desarrollaba proyectos de sustentabilidad para comunidades vulnerables. Pero lo que verdaderamente lo dejó sin aliento fue el evidente embarazo que su ex esposa trataba de disimular bajo el delantal. Los recuerdos lo golpearon como una avalancha. Las discusiones sobre el rumbo de la empresa, los proyectos sociales, abandonados en favor de la rentabilidad, las llamadas no respondidas, los correos ignorados. Isabela, percibiendo su turbación, apretó suavemente su brazo. «Alejandro, ¿estás bien? Te has puesto pálido». Pero él apenas podía escucharla. Su mente viajaba vertiginosamente al pasado, a aquellos días en la universidad, cuando él y Carolina soñaban con cambiar el mundo, cuando los números en las cuentas bancarias no importaban tanto como el impacto social de sus proyectos. Carolina levantó la vista y sus miradas se cruzaron por un breve instante. En sus ojos no había reproche, solo una dignidad serena que contrastaba dolorosamente con el lujo que ahora rodeaba a Alejandro. Ella continuó su trabajo, sirviendo tacos a los clientes que hacían fila, mientras una suave brisa llevaba hasta ellos el aroma de la carne asada y las tortillas recién hechas. Isabela notó el cambio en el semblante de su prometido y con la intuición que la caracterizaba, lo guió hacia un café cercano. El lugar
con sus paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes, ofrecía un refugio del bullicio exterior. Alejandro se dejó caer en una silla mientras su mente seguía procesando el encuentro inesperado. ¿Quieres hablar de lo que acaba de pasar?, preguntó Isabela con suavidad, mientras el mesero le servía agua en copas de cristal. Alejandro levantó la vista, encontrándose con los ojos comprensivos de su prometida. ¿Cómo explicarle que la mujer que acababan de ver vendiendo tacos en la calle había sido no solo su esposa, sino también su socia y compañera en los primeros años de Montero Sustainable Solutions? Carolina, comenzó, su voz apenas un susurro. Ella fue mi primera socia en la empresa. Teníamos una visión diferente entonces. Queríamos crear tecnología sustentable accesible para comunidades de bajos recursos. Desarrollamos prototipos de purificadores de agua que funcionaban con energía solar, sistemas de riego eficientes para pequeños agricultores. Isabela escuchaba atentamente, su expresión serena ocultando la tormenta de pensamientos que cruzaba por su mente. Como directora de innovación en León Environmental Technologies, había escuchado rumores sobre los primeros años de Montero Sustainable Solutions, pero nunca había conocido la historia completa. ¿Qué cambió?, se preguntó mientras revolvía su té de hierbas. Alejandro suspiró profundamente. Los inversionistas comenzaron a presionar por resultados más inmediatos, por proyectos más rentables. Carolina se opuso, insistía en mantener nuestra visión original. Hubo discusiones, desacuerdos. Finalmente ella se fue. Vendió sus acciones y desapareció de mi vida. El silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el suave murmullo de las conversaciones en las mesas vecinas y el tintineo de las tazas contra los platillos. ¿Y nunca supiste más?, ¿sabe ella? Isabela se inclinó hacia adelante genuinamente interesada. Hubo llamadas, correos. Al principio intentó contactarme. Hablaba de una crisis familiar, de necesitar ayuda para retomar algunos de nuestros proyectos originales, pero yo estaba tan enfocado en hacer crecer la empresa. Su voz se apagó, el peso de las decisiones pasadas cayendo sobre sus hombros. Isabela tomó su mano sobre la mesa. Como hija de una familia de clase media que había luchado por cada oportunidad, entendía mejor que nadie el valor del equilibrio entre el éxito empresarial y la responsabilidad social. ¿Sabes qué veo cuando miro a Montero Sustainable Solutions?, se preguntó ella, sus ojos brillando con determinación. Veo una empresa con el potencial de hacer exactamente lo que tú y Carolina soñaban, pero a una escala mucho mayor. Ahora tenemos los recursos, la infraestructura. Un grupo de ejecutivos entró al café, sus risas y conversaciones animadas contrastando con la atmósfera íntima de su mesa. Alejandro observó sus trajes impecables, tan similares al suyo, y por primera vez en años se preguntó en qué momento el éxito empresarial se había convertido en su única medida de realización. La fusión de nuestras empresas podría ser más que un acuerdo comercial, continuó Isabela, su mente trabajando a toda velocidad. Podríamos crear una división especial, enfocada específicamente en proyectos de impacto social, y creo que conozco a la persona perfecta para liderarla. Alejandro la miró sorprendido, comprendiendo gradualmente lo que sugería. ¿Carolina? Pero después de todo este tiempo, después de cómo terminaron las cosas, a veces, interrumpió Isabela con una sonrisa suave, el universo nos da segundas oportunidades disfrazadas de coincidencias. La vi trabajando allí, Alejandro. Vi su dignidad, su determinación. Y si aún conserva la pasión y el conocimiento que me describes, no puedo pensar en nadie mejor para este proyecto. El sol de la tarde comenzaba a descender sobre Ciudad de México cuando Alejandro regresó a su oficina. La prueba del vestido de novia había quedado pospuesta y su mente no dejaba de dar vueltas a la propuesta de Isabela. En su escritorio, una fotografía enmarcada captó su atención. Era de la inauguración de la primera sede de Montero Sustainable Solutions, donde él y Carolina sonreían frente a un modesto local con un letrero recién pintado. Ricardo Torres, su mentor y amigo desde la universidad, entró sin anunciarse, como era su costumbre. A sus 50 y tantos años, con el cabello plateado y gafas de diseñador,
Seguía siendo el mismo idealista que había inspirado a toda una generación de emprendedores sociales. «Te ves como si hubieras visto un fantasma», comentó Ricardo, dejándose caer en uno de los sillones de cuero. ¿Problemas con la fusión? Alejandro se sirvió un vaso de agua, intentando ordenar sus pensamientos. «Vi a Carolina hoy», dijo finalmente. «Está embarazada, Ricardo, y está vendiendo tacos en la calle». El rostro de Ricardo se ensombreció. «Ah, Carolina. ¿Sabías que intentó contactarme hace unos meses? Quería revivir el proyecto de los purificadores solares para las comunidades rurales. ¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Alejandro, sintiendo una punzada de culpabilidad. «¿Me habrías escuchado? Últimamente solo hablas de números, fusiones y valor para los accionistas». Ricardo se levantó y caminó hacia el ventanal. «¿Recuerdas cuando pasábamos noches enteras diseñando sistemas de riego que los agricultores pudieran pagar?». Carolina nunca abandonó esa visión, ¿sabes? La tarde avanzaba y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un paisaje urbano que parecía sacado de una postal. En ese momento, Valentina Ruiz, la periodista de investigación más respetada del país en temas de responsabilidad corporativa, esperaba en el lobby para su entrevista programada. «Señor Montero», interrumpió la secretaria por el intercomunicador, «la señorita Ruiz está aquí para la entrevista sobre la fusión». Alejandro intercambió una mirada significativa con Ricardo. Valentina era conocida por su aguda capacidad para descubrir las historias detrás de las corporaciones más poderosas, y su próximo artículo sobre la fusión entre Montero Sustainable Solutions y León Environmental Technologies era muy esperado. «Hazla pasar», respondió Alejandro ajustándose la corbata. Ricardo se dispuso a salir, pero antes se detuvo en la puerta. «Por cierto», añadió con una sonrisa enigmática, «Carolina no solo intentó contactarte por los proyectos sociales. Su padre estaba enfermo, necesitaba ayuda para los tratamientos. Pero supongo que esos correos también se perdieron entre las proyecciones financieras y los informes de rentabilidad». Valentina Ruiz entró justo cuando Ricardo salía. La periodista, con su característico traje sastre negro y una tablet en la mano, emanaba una presencia que demandaba atención. Sus ojos, agudos y observadores, recorrieron la oficina antes de centrarse en Alejandro. «Señor Montero», saludó con profesionalismo, «gracias por recibirme. Me interesa particularmente conocer cómo esta fusión afectará los proyectos de responsabilidad social de ambas empresas». Alejandro gesticuló hacia uno de los sillones, invitándola a sentarse. Como sabrá, tanto Montero Sustainable Solutions como León Environmental Technologies tienen un fuerte compromiso con la sustentabilidad. Sin embargo, interrumpió Valentina, consultando sus notas, «he estado investigando los primeros años de su empresa. Tengo entendido que originalmente tenían una línea de proyectos sociales bastante innovadora. ¿Qué sucedió con esas iniciativas?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. En su mente, la imagen de Carolina preparando tacos se mezclaba con los recuerdos de sus primeros proyectos juntos, cuando el dinero era escaso, pero los sueños abundaban. «Los mercados evolucionan, señorita Ruiz», respondió con una voz que intentaba mantener firme. «Las empresas deben adaptarse». «Interesante», Valentina tecleó algo en su tablet, «porque en mi investigación encontré varios proyectos prometedores que fueron abandonados abruptamente. Purificadores solares de agua, sistemas de riego eficiente, proyectos que podrían haber transformado la vida de comunidades enteras». La entrevista con Valentina Ruiz se extendió por más de 2 horas, durante las cuales Alejandro se encontró defendiendo decisiones que, por primera vez en años, comenzaban a parecerle cuestionables. Cuando la periodista finalmente se marchó, el cielo ya estaba completamente oscuro sobre Ciudad de México. En lugar de regresar a su penthouse, Alejandro condujo sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. El Mercedes último modelo desentonaba en los barrios más modestos por los que circulaba, pero necesitaba pensar, recordar, entender en qué momento había perdido el norte.
Su teléfono vibró con un mensaje de Isabela. He estado pensando en nuestra conversación. Tengo una propuesta concreta. ¿Desayunamos mañana? Alejandro sonrió, agradecido por tener a su lado a alguien con la visión y el corazón de Isabela. Sin embargo, otro pensamiento lo asaltó. ¿Dónde viviría Carolina ahora? Ricardo había mencionado algo sobre su padre enfermo. Casi sin darse cuenta, se encontró aparcando frente al edificio donde solía vivir el padre de Carolina. Era un barrio de clase media, con edificios de apartamentos modestos pero dignos. Para su sorpresa, vio luz en el apartamento que recordaba. Mientras dudaba sobre si bajar del auto, una figura familiar apareció en la entrada del edificio. Carolina, con una bolsa de compras en una mano y la otra apoyada en su vientre abultado, comenzaba a subir las escaleras. ¡Carolina! Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo. Ella se detuvo, girándose lentamente. Alejandro, respondió con una calma que contrastaba con la tormenta interior que él sentía. 2 encuentros en un día. El universo debe estar tratando de decirnos algo. Se hizo un silencio incómodo, roto solo por el ladrido lejano de un perro y el ruido de un televisor en algún apartamento cercano. «¿Tu padre? ¿Cómo está?», preguntó finalmente Alejandro, recordando las palabras de Ricardo. «Se recuperó», respondió ella, ajustándose el chal sobre los hombros. «Aunque los tratamientos nos dejaron en una situación complicada, pero sobrevivimos, siempre lo hacemos». Alejandro dio un paso hacia ella, notando las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos, pero también la misma determinación que lo había enamorado años atrás. «Los proyectos que desarrollamos, los purificadores, los sistemas de riego», comenzó él. «¿Los recuerdas?», interrumpió Carolina con una mezcla de sorpresa y amargura. «Pensé que habías enterrado esa parte de tu vida junto con nuestro matrimonio». «Nunca los olvidé», admitió Alejandro. «Pero los inversionistas, los accionistas, el mercado...» Carolina sacudió la cabeza. «Siempre las mismas excusas. ¿Sabes qué es lo irónico? Esos proyectos eran viables. No daban el retorno estratosférico que tus nuevos socios esperaban, pero podían haber ayudado a miles de personas mientras generaban utilidades modestas». Un grupo de niños pasó corriendo junto a ellos, sus risas resonando en la calle tranquila. Carolina los siguió con la mirada, acariciando inconscientemente su vientre. «¿El bebé?», preguntó Alejandro, dejando la pregunta incompleta. 5 meses, respondió ella, y antes de que lo preguntes, el padre no está en el panorama. Pero estamos bien así. Carolina, Alejandro respiró profundo. «Isabela, mi prometida, tiene una propuesta. Quiere crear una nueva división en la empresa fusionada, enfocada en proyectos de impacto social. Los proyectos que tú y yo soñamos hacer». Carolina lo miró fijamente, una chispa de interés atravesando sus ojos cansados. «¿Tu prometida? ¿La heredera de León Environmental?» «Ella es diferente», aseguró Alejandro. «Tiene una visión similar a la que nosotros teníamos y quiere que tú lideres la división». La mañana siguiente amaneció con una suave llovizna sobre Ciudad de México. En un elegante café del distrito financiero, Isabela esperaba a Alejandro con una carpeta llena de documentos sobre la mesa. Su rostro reflejaba la determinación de quien ha pasado la noche desarrollando una idea. «He estado trabajando en los detalles», dijo sin preámbulos cuando Alejandro se sentó frente a ella. «La nueva división tendrá autonomía completa y un presupuesto independiente. Podemos llamarla Impacto Social Sustentable». Alejandro tomó la taza de café que el mesero acababa de servir, estudiando el rostro de su prometida. «¿Por qué haces esto, Isabela? Ser directora de innovación en tu empresa ya es bastante exigente, y con la fusión...» «Porque creo en el poder de la redención», interrumpió ella, sus ojos brillando con intensidad. «Y porque vi algo en tus ojos ayer cuando nos encontramos con Carolina. Vi al hombre del que me enamoré, el que quería cambiar el mundo». En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de Ricardo. «Necesitamos hablar».
Es sobre los informes de sustentabilidad del último trimestre. Hay irregularidades. Isabela notó el cambio en su expresión. ¿Problemas? Ricardo encontró algo en los informes, respondió Alejandro guardando el teléfono. Pero primero necesito saber cómo planeas convencer a la junta directiva. Ya puedo escuchar sus argumentos sobre el impacto en el valor de las acciones. Isabela sonrió, sacando más documentos de su carpeta. He estado investigando. ¿Sabías que el mercado de tecnología sustentable para comunidades vulnerables representa un potencial de crecimiento enorme? Los inversores están buscando empresas que combinen rentabilidad con impacto social real. El café se iba llenando gradualmente de ejecutivos y empresarios, creando un murmullo de conversaciones de negocios. Entre ellos, Isabela y Alejandro parecían una pareja más discutiendo estrategias corporativas, pero sus planes iban mucho más allá de los números. Además, continuó Isabela, tengo aliados en la junta directiva. Mi padre siempre ha creído en la innovación social y varios consejeros están preocupados por nuestra imagen después de los últimos reportajes sobre el abandono de proyectos comunitarios. ¿Has leído los artículos de Valentina Ruiz?, preguntó Alejandro, recordando la incómoda entrevista del día anterior. Por supuesto, respondió Isabela. De hecho, creo que deberíamos invitarla a conocer la nueva división una vez que esté en marcha. Transparencia total, que vea cómo estamos retomando los proyectos originales. Alejandro se reclinó en su silla, observando a la mujer frente a él. Isabela no solo era brillante en los negocios, sino que tenía una capacidad única para ver oportunidades donde otros veían problemas. ¿Y si Carolina rechaza la oferta?, preguntó finalmente, expresando el temor que lo había mantenido despierto toda la noche. No lo hará, respondió Isabela con seguridad. Vi cómo preparaba esos tacos ayer, Alejandro. Con la misma dedicación y cuidado que, según me has contado, ponía en los proyectos de purificación de agua. Es una mujer que no ha perdido su esencia, solo ha tenido que adaptarse a circunstancias difíciles. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con más insistencia. Ricardo parecía urgente por compartir sus hallazgos, pero antes de que Alejandro pudiera responder, Isabela puso sobre la mesa un último documento. Este es el borrador del acuerdo, dijo, señalando las páginas cuidadosamente preparadas. Carolina tendría control total sobre los proyectos, un equipo propio y participación en las utilidades. Es una oportunidad de retomar lo que dejaron inconcluso, pero esta vez con los recursos necesarios para hacerlo realidad. La oficina de Ricardo Torres se encontraba en un edificio antiguo del centro histórico, lejos del distrito financiero, donde se alzaban los rascacielos corporativos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de proyectos sustentables en comunidades rurales, recordatorios constantes de la misión original que había inspirado a toda una generación de emprendedores sociales. «Esto es serio, Alejandro», dijo Ricardo, extendiendo sobre su escritorio varios informes marcados con notas y resaltadores. «Los números no cuadran. Los reportes de impacto ambiental de los últimos proyectos han sido manipulados». Alejandro tomó los documentos, sintiendo cómo el peso de años de decisiones cuestionables caía sobre sus hombros. ¿Quién más sabe de esto? Por ahora, solo yo, respondió Ricardo, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo. Pero Valentina Ruiz ha estado haciendo preguntas muy específicas. Es cuestión de tiempo antes de que conecte los puntos. En ese momento, la puerta se abrió sin previo aviso. Carolina entró, deteniéndose en seco al ver a Alejandro. «Ricardo, no sabía que tenías compañía. Volveré más tarde». «No, quédate», dijo Ricardo levantándose. «De hecho, esto te concierne también. ¿Has considerado la propuesta de Isabela?» Carolina se sentó en una de las sillas vintage que decoraban la oficina, su embarazo más evidente bajo la luz natural que entraba por los ventanales. «¿Cómo supiste?» «Isabela me contactó esta mañana», explicó Ricardo con una sonrisa. «Es una mujer extraordinaria, Alejandro. Tiene la visión que necesitamos para corregir el rumbo». «Los purificadores de agua», dijo Carolina de repente,
inclinándose para tomar uno de los informes. Estos son los proyectos que abandonamos hace 5 años, los que iban a implementarse en la sierra. Alejandro observó cómo sus dedos recorrían los diagramas y especificaciones técnicas que ella misma había diseñado años atrás. Carolina, sobre eso... No necesito explicaciones, interrumpió. Ella, su voz firme pero sin rencor. Necesito saber si esta vez es diferente, si realmente están dispuestos a hacer las cosas bien. Ricardo se acercó a una de las fotografías en la pared, donde un grupo de niños sonreía junto a un sistema de riego recién instalado. Les he estado dando seguimiento a esas comunidades. ¿Sabes? Siguen necesitando soluciones. Y ahora con el cambio climático, la situación es más urgente que nunca. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Carolina se levantó y caminó hacia la ventana, observando el bullicio de la ciudad histórica bajo ellos. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer que, a pesar de las dificultades, no había perdido la esperanza. La nueva división tendría autonomía total, dijo Alejandro rompiendo el silencio. Podrías retomar todos los proyectos originales, implementarlos como siempre quisimos hacerlo. ¿Y los inversionistas?, preguntó Carolina, girándose para enfrentarlo. ¿Qué impedirá que vuelvan a presionar por mayor rentabilidad a costa del impacto social? Isabela, respondió Ricardo antes de que Alejandro pudiera hacerlo. Ella ha estructurado la división de manera que esté protegida de esas presiones. Además, el mercado ha cambiado. Los inversores están buscando proyectos con verdadero impacto social. Carolina volvió a sentarse, acariciando inconscientemente su vientre mientras consideraba la situación. Necesito ver el acuerdo completo, y quiero que Valentina Ruiz tenga acceso total a nuestras operaciones cuando empecemos. Si vamos a hacer esto, será con total transparencia. La sala de juntas en el último piso de Montero Sustainable Solutions vibraba con tensión contenida. Los miembros del consejo directivo, vestidos con sus impecables trajes de diseñador, observaban con expresiones mixtas mientras Isabela presentaba los detalles de la nueva división. Como pueden ver en las proyecciones, continuaba Isabela, señalando los gráficos en la pantalla, el mercado de tecnología sustentable para comunidades vulnerables representa una oportunidad de crecimiento significativa. Además, el impacto social positivo mejorará considerablemente nuestra posición en los índices de sustentabilidad corporativa. Señorita León, interrumpió uno de los consejeros más antiguos, entendemos la importancia de la responsabilidad social, pero ¿cómo justifica la autonomía total que propone para esta división? Los accionistas esperan control sobre sus inversiones. Isabela intercambió una mirada con Alejandro antes de responder. Precisamente por eso he preparado este análisis de rentabilidad a largo plazo. Los proyectos sociales bien ejecutados no solo generan retornos financieros sostenibles, sino que también abren nuevos mercados y fortalecen nuestra licencia social para operar. En ese momento la puerta de la sala se abrió y Carolina entró, causando un murmullo de sorpresa entre los presentes. Su vestido maternal profesional y su postura segura contrastaban marcadamente con la imagen de la vendedora de tacos que Alejandro había encontrado días atrás. Les presento a Carolina Mendoza, anunció Isabela con una sonrisa confiada. Ingeniera ambiental con maestría en desarrollo sustentable y la persona que liderará la nueva división. Carolina avanzó hacia el podio con paso firme, conectó su laptop y comenzó su presentación. Estos son los prototipos que desarrollamos hace 5 años, explicó, mostrando los diseños de los purificadores solares de agua. Con la tecnología actual y los recursos adecuados, podemos reducir los costos de producción en un 40%, mientras aumentamos la eficiencia en un 60%. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, súbitamente interesados. Las proyecciones financieras y los estudios de impacto social que Carolina presentaba eran impecables, respaldados por años de investigación y experiencia directa en el campo. Además, continuó Carolina, ya tenemos comunidades identificadas para los proyectos piloto.
comunidades que he estado visitando y evaluando durante los últimos años mientras vendía tacos para mantenerme a flote. Un silencio incómodo se instaló en la sala ante esta última revelación. Alejandro observó cómo algunos consejeros intercambiaban miradas sorprendidas, mientras otros tomaban notas con renovado interés. La transparencia será un pilar fundamental de esta división, intervino Isabela. Hemos invitado a Valentina Ruiz a documentar todo el proceso de implementación. Queremos demostrar que es posible combinar el éxito empresarial con un impacto social genuino. El presidente del consejo, un hombre de 70 años, que había visto crecer la empresa desde sus inicios, se levantó lentamente. «Señorita Mendoza, ¿está embarazada?» «Sí», respondió Carolina sin vacilar. «Y es precisamente por eso que entiendo mejor que nadie la importancia de crear un futuro sustentable. Este bebé, como todos los niños que nacerán en las comunidades que ayudaremos, merece un mundo donde el desarrollo económico y la justicia social vayan de la mano». Isabela sonrió reconociendo en las palabras de Carolina la misma pasión que la había convencido de que esta era la decisión correcta. Alejandro, por su parte, sentía una mezcla de orgullo y remordimiento al ver a su exesposa defender con tanta elocuencia los ideales que ambos habían compartido años atrás. La oficina temporal de Carolina en Montero Sustainable Solutions comenzaba a tomar forma. Los planos de los proyectos originales cubrían una pared completa, mientras que en otras se exhibían fotografías recientes de las comunidades que serían beneficiadas. El contraste entre su antiguo puesto de tacos y este espacio corporativo no podía ser más marcado, pero ella mantenía la misma determinación en ambos escenarios. Los primeros prototipos estarán listos en 3 semanas, explicaba Carolina a Valentina Ruiz, quien tomaba notas meticulosamente. Queremos comenzar las pruebas de campo antes de la temporada de lluvias. ¿Y cómo ha sido el proceso de reintegración?, preguntó Valentina, su mirada periodística captando cada detalle del espacio. Después de todo, la última vez que estuvo aquí las circunstancias eran muy diferentes. Carolina se levantó con cuidado, su embarazo cada vez más notorio, y caminó hacia la ventana. Es interesante. Muchas cosas han cambiado, pero los ideales siguen siendo los mismos. Isabela ha sido fundamental en este proceso. Como si la hubieran invocado, Isabela apareció en la puerta con varios documentos en la mano. «Carolina, necesito tu opinión sobre estos presupuestos. Oh, Valentina, no sabía que estabas aquí». «Estoy documentando todo el proceso», explicó la periodista. «Es una historia fascinante. La redemocratización de la tecnología sustentable, el regreso a los valores fundamentales de la empresa y la reconciliación de visiones aparentemente opuestas», añadió Isabela, sentándose junto a ellas. «¿Sabían que los inversores están más entusiasmados de lo que esperábamos? Aparentemente, el mercado estaba esperando una iniciativa así». En ese momento, Ricardo entró apresuradamente a la oficina, sus gafas ligeramente torcidas y una expresión preocupada en el rostro. «Carolina, Isabela, tenemos una situación. Los informes que encontré. Hay más». Valentina se enderezó en su silla, su instinto periodístico alertándose. Isabela y Carolina intercambiaron miradas de preocupación. «Ricardo», comenzó Isabela con calma, «cualquier irregularidad que hayas encontrado, necesitamos abordarla con transparencia. Es la única forma de garantizar que la nueva división comience con el pie derecho». Carolina asintió, recordando las innumerables discusiones sobre ética empresarial que había tenido con Alejandro años atrás. «Valentina está aquí precisamente por eso. No más secretos, no más compromisos con nuestros valores fundamentales. Es sobre los certificados ambientales de los últimos 3 años», explicó Ricardo, extendiendo varios documentos sobre el escritorio. Algunos datos fueron ajustados para cumplir con los requisitos mínimos. Isabela estudió los papeles con atención. «Esto podría afectar la fusión», murmuró, más para sí misma que para las demás. «No, si lo manejamos correctamente», respondió Carolina, su mente trabajando rápidamente. «Podemos hacer una auditoría completa, implementar nuevos sistemas de verificación
y usar esto como una oportunidad para establecer estándares más altos de transparencia corporativa. El sol de la mañana iluminaba la primera comunidad piloto donde se instalaría el sistema de purificación de agua. A una hora de Ciudad de México, el pequeño pueblo de San Miguel de las Flores se preparaba para recibir el proyecto que cambiaría la vida de sus habitantes. Carolina, con su vientre de 7 meses, supervisaba personalmente la instalación junto a un equipo de ingenieros entusiastas. «Es extraño estar de vuelta aquí», comentó a Isabela, quien había insistido en acompañarla a pesar de los preparativos de la boda que se acercaba. «Hace 5 años, presentamos el primer prototipo en esta misma comunidad». Isabela observaba con interés cómo los técnicos instalaban los paneles solares que alimentarían el sistema. ¿Y qué pasó entonces? Los inversionistas decidieron que el retorno de inversión era demasiado lento, respondió Carolina, ajustándose el sombrero que la protegía del sol. La comunidad quedó esperando una solución que nunca llegó, hasta ahora. María, una de las líderes comunitarias, se acercó a ellas con una jarra de agua de Jamaica y vasos. «Señorita Carolina, es como ver un sueño hacerse realidad. Después de tantos años...» «Esta vez es diferente, María», aseguró Carolina, aceptando agradecida la bebida. «Tenemos el respaldo y los recursos necesarios, y más importante aún, tenemos un compromiso real con la comunidad». A lo lejos, un grupo de niños observaba fascinado la instalación del equipo, haciendo preguntas a los técnicos que trabajaban. Isabela sonrió al ver su entusiasmo. «Deberíamos incluir un programa educativo», sugirió. «Enseñarles cómo funciona el sistema, involucrarlos en el mantenimiento básico». «Ya estoy trabajando en eso», respondió Carolina, sacando su tablet para mostrar algunos diagramas. De hecho, Ricardo está desarrollando un currículum completo de educación ambiental para las escuelas locales. En ese momento, el teléfono de Isabela sonó. Era Alejandro. «Los resultados de la auditoría están listos», informó con voz tensa. «Necesitamos una reunión urgente con el consejo directivo». Isabela miró a Carolina, quien había notado su expresión preocupada. «Ve», dijo Carolina con una sonrisa tranquilizadora. «Yo me quedaré supervisando la instalación. Esto es demasiado importante para detenerse ahora». Mientras Isabela se preparaba para regresar a la ciudad, Valentina Ruiz llegó en su desgastada camioneta, cámara en mano. «No me perdería esto por nada», declaró la periodista, comenzando inmediatamente a documentar el proceso de instalación. «¿Sabes?», comentó Valentina mientras ajustaba su cámara. «Cuando comencé a investigar esta historia, pensé que sería otro caso típico de greenwashing corporativo. Pero esto es diferente». Carolina asintió, observando cómo María organizaba a un grupo de mujeres para preparar el almuerzo para todo el equipo. «La diferencia es que esta vez no estamos imponiendo soluciones. Estamos trabajando junto con la comunidad, escuchando sus necesidades reales. Y tú eres la prueba viviente de que las segundas oportunidades existen», añadió Valentina, enfocando su cámara en el grupo de niños que ahora ayudaban a cargar herramientas livianas, supervisados por los técnicos. La sala de juntas vibraba con tensión mientras Ricardo presentaba los resultados de la auditoría. Gráficos y tablas proyectadas en la pantalla mostraban discrepancias en los informes ambientales de los últimos años, aunque ninguna de ellas representaba violaciones graves a la normativa. «Como pueden ver», explicaba Ricardo, «los ajustes en los datos fueron sutiles pero sistemáticos. Se minimizaron algunos impactos ambientales para mantener las certificaciones necesarias». Alejandro, sentado junto a Isabela, mantenía una expresión seria mientras los miembros del consejo directivo procesaban la información. La fusión con León Environmental Technologies estaba programada para la próxima semana, coincidiendo con la boda. «La pregunta es», intervino Isabela, levantándose de su asiento, «¿cómo vamos a manejar esto? Mi sugerencia es total transparencia. Presentar un plan de acción correctivo junto con el lanzamiento de la nueva división de impacto social sustentable. ¿Y arriesgar el valor de las acciones?»,
¿La fusión? Protestó uno de 1900. Los consejeros más conservadores. Podríamos manejar esto internamente, hacer los ajustes necesarios sin crear pánico en el mercado. No. La voz de Alejandro resonó con firmeza en la sala. Esa mentalidad es precisamente lo que nos trajo aquí. Carolina tenía razón todos estos años. Los atajos y compromisos con nuestros valores fundamentales solo nos llevan por el camino equivocado. En ese momento, Valentina Ruiz solicitó entrar a la sala. Había regresado de San Miguel de las Flores con un reportaje completo sobre la instalación del primer sistema de purificación de agua. «Adelante», indicó Isabela, ignorando las miradas de protesta de algunos consejeros. «Les traigo algo que deberían ver», anunció Valentina, conectando su laptop al proyector. Las imágenes de la comunidad, los niños ayudando con la instalación y Carolina supervisando el proyecto llenaron la pantalla. «Este es el verdadero legado de Montero Sustainable Solutions», continuó la periodista. No los informes maquillados ni los certificados dudosos, sino el impacto real en las comunidades. Y ahora tienen la oportunidad de hacer las cosas bien. Isabela tomó la palabra nuevamente. «Propongo lo siguiente. Publicamos los resultados de la auditoría junto con nuestro plan de acción correctivo y el lanzamiento de la nueva división. Mostramos que hemos aprendido de nuestros errores y que estamos comprometidos con un cambio real. Los mercados respetan la honestidad y la transparencia», añadió Ricardo, especialmente cuando va acompañada de acciones concretas como el proyecto que Carolina está implementando. Alejandro observaba las imágenes proyectadas, recordando los primeros días de la empresa, cuando él y Carolina soñaban con cambiar el mundo. Ahora, gracias a Isabela y a una serie de acontecimientos inesperados, tenían la oportunidad de recuperar ese sueño, pero con los recursos y la experiencia necesarios para hacerlo realidad. «Someto la propuesta a votación», anunció el presidente del Consejo. «¿Quién está a favor de la transparencia total y el plan de acción correctivo?» Una a una, las manos se fueron levantando. Incluso los consejeros más escépticos parecían convencidos por la combinación de honestidad y visión estratégica que Isabela había presentado. El Jardín Botánico de Ciudad de México resplandecía bajo la luz del atardecer. Los invitados comenzaban a llegar para la ceremonia que uniría no solo a Alejandro e Isabela, sino también a dos empresas con una nueva visión del futuro. Las flores y plantas nativas que decoraban el espacio habían sido cuidadosamente seleccionadas por su bajo consumo de agua, un detalle que reflejaba el compromiso ambiental de la pareja. Carolina, con un vestido que realzaba elegantemente su embarazo de 8 meses, supervisaba los últimos detalles de la presentación que se realizaría durante la recepción. La nueva división de Impacto Social Sustentable sería anunciada oficialmente esa noche, junto con los resultados de la auditoría y el plan de acción correctivo. «Todo está listo», confirmó Ricardo, ajustándose el corbatín. «Las presentaciones, los comunicados de prensa, los documentos para los inversores. ¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí hace unos meses?», reflexionó Carolina, recordando sus días vendiendo tacos. La vida tiene formas curiosas de cerrar círculos. En ese momento, Isabela apareció en el jardín interior, donde se preparaban radiante en su vestido de novia, diseñado con telas sustentables. «Carolina, ¿podemos hablar un momento?». Las dos mujeres se apartaron hacia un rincón tranquilo del jardín, rodeadas por el suave murmullo de una fuente y el canto de los pájaros. «Quería agradecerte», comenzó Isabela, tomando las manos de Carolina. «No solo por aceptar liderar la nueva división, sino por mostrarme una faceta de Alejandro que yo no conocía. Tus ideales, los proyectos que desarrollaron juntos, todo eso forma parte de quien él es, de quien quiere volver a ser». Carolina sonrió, sintiendo una patada de su bebé. «Eres tú quien hizo esto posible, Isabela. Viste una oportunidad donde otros solo veían problemas. Y más importante aún, tuviste el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando era el camino más difícil». «¿Interrumpo?». La voz de Valentina Ruiz la sorprendió. La periodista, elegante en un traje sastre, sostenía su inseparable tablet.
La historia está lista para publicarse mañana. Redención corporativa. Cómo una vendedora de tacos revolucionó la sustentabilidad empresarial. Las tres mujeres rieron ante el titular. ¿Sabes?, comentó Isabela. Cuando propuse crear esta división, algunos pensaron que era una locura, pero ver los resultados en San Miguel de las Flores, la respuesta de los inversores, el entusiasmo de las comunidades. Y esto es solo el comienzo, añadió Carolina, acariciando su vientre. Cada vez más empresas están entendiendo que el verdadero éxito no se mide solo en números. María, la líder comunitaria de San Miguel de las Flores, se acercó tímidamente al grupo. Había sido invitada especialmente para representar a las comunidades beneficiadas por el proyecto. Señorita Carolina, dijo con voz emocionada, los niños de la comunidad han preparado algo especial para la presentación. Quieren mostrar cómo el sistema de purificación ha cambiado sus vidas. La ceremonia transcurrió con una elegancia sobria, reflejando los valores de sustentabilidad y responsabilidad social que ahora definían tanto a las empresas como a sus líderes. Durante la recepción, las pantallas distribuidas por el jardín mostraban imágenes del proyecto en San Miguel de las Flores, junto con los planes para expandir la iniciativa a otras comunidades. Los niños de la comunidad presentaron un emotivo video donde explicaban con sus propias palabras cómo el sistema de purificación de agua había transformado su vida diaria. Sus rostros iluminados y sus explicaciones entusiastas sobre el funcionamiento de los paneles solares arrancaron aplausos espontáneos de los invitados. Carolina, sentada junto a Ricardo y Valentina, observaba la escena con una mezcla de orgullo y esperanza. Su bebé se movía inquieto, como si también quisiera participar en la celebración. El artículo será publicado mañana a primera hora, comentó Valentina, mostrándoles la versión final en su tablet. La historia completa, la auditoría, la transparencia, la nueva división, los proyectos comunitarios, todo. Y los inversores están más que satisfechos, añadió Ricardo, señalando a un grupo de ejecutivos que discutían animadamente cerca del ponche. Las acciones de ambas empresas subieron cuando anunciamos el plan de transparencia y la nueva división. Isabela y Alejandro se acercaron a la mesa, tomados de la mano. ¿Listos para el gran anuncio?, preguntó Isabela con una sonrisa. Alejandro ayudó a Carolina a levantarse y juntos se dirigieron al pequeño escenario instalado entre los árboles. El murmullo de las conversaciones se fue apagando mientras los invitados prestaban atención. Hace 15 años, comenzó Alejandro, dos jóvenes idealistas soñaban con cambiar el mundo a través de la tecnología sustentable. En el camino, perdimos el rumbo, pero nunca perdimos ese sueño. Miró a Carolina con respeto y gratitud. Hoy, gracias a personas extraordinarias como Isabela, Carolina y todo el equipo de impacto social sustentable, ese sueño no solo está vivo, sino que es más grande y más fuerte que nunca. Isabela tomó el micrófono. Les presento oficialmente la División de Impacto Social Sustentable, liderada por Carolina Mendoza. Nuestro compromiso es claro: tecnología sustentable accesible para todos, transparencia total en nuestras operaciones y un impacto social real y medible. Los aplausos llenaron el jardín mientras las pantallas mostraban los próximos proyectos planificados: sistemas de riego eficiente para pequeños agricultores, programas de educación ambiental y una red de centros de innovación comunitaria. Carolina dio un paso adelante, una mano sobre su vientre. Este bebé nacerá en un mundo donde las empresas entienden que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que generamos en la vida de las personas. Gracias a todos por ser parte de este nuevo comienzo. La celebración continuó hasta entrada la noche, pero ya no era solo una boda o una fusión empresarial. Era el nacimiento de una nueva forma de hacer negocios, donde los ideales y la rentabilidad no eran fuerzas opuestas, sino complementarias. Mientras los invitados bailaban y conversaban bajo las estrellas, Carolina observaba las fotografías de San Miguel de las Flores en las pantallas. Su hijo se movió nuevamente,
y ella sonrió, sabiendo que él también sería parte de este legado de cambio y esperanza. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que esta historia de redención, segundas oportunidades y transformación empresarial los haya conmovido. Es un recordatorio de que nunca es tarde para volver a nuestros ideales y hacer lo correcto. Si les gustó esta historia de cambio y esperanza, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder de la transformación. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Los esperamos en los comentarios para compartir sus reflexiones sobre el poder de las segundas oportunidades.